Guten Abend, mein Name ist Violeta und ich bin Deutschlehrerin. Das Thema von heute, Grammatik. Estamos trabajando con el libro Deutsch, aber hallo. Das Thema ist es ja starke Verben. ¿Qué son starke Verben? Son verbos fuertes, es decir, que vamos a estar trabajando con verbos irregulares, que trabajan su irregularidad ya en el presente del indicativo, como es el caso del verbo fahren, que es ir en un vehículo. Ich fahre nach München, dice allí, y pregunta, wohin fährst du? Yo voy a München, ¿a dónde vas? Entonces tenemos dos formas de verbos. Dice schwach, o sea, regular, un verbo débil, que es un verbo regular, como es el caso del verbo lernen, que es regular siempre. Es regular en presente del indicativo, en pretérito simple, y su participio también va a ser regular. El caso de el verbo fahren, ya tenemos la irregularidad en el presente del indicativo, donde aparece du fährst y el sie es fährt. Es decir, que ese umlaut provoca la irregularidad. Nosotros sabemos que la irregularidad en los verbos alemanes en el presente del indicativo, si son Vollverben, verbos completos, se da únicamente en du y en sie es. Seguimos abajo. Ven, allí tenemos una serie de ejemplos de verbos donde tenemos las irregularidades del paso de la A con umlaut. Entonces aparece fahren, du fährst, schlafen, du schläfst, tragen, du trägst, waschen, du wäschst, halten, du erhält. Bueno, cambió aquí, erhält. También el du hältst es irregular, obviamente. Entonces, la irregularidad es el cambio hacia la umlaut. Tenemos fahren, que es ir en un vehículo, schlafen, dormir, tragen, portar, llevar puesto, desde un anillo a la ropa y los peinados, por ejemplo, todo lo que es accesorios, carteras, también es tragen. Waschen es el verbo lavar. Y halten es el verbo detener. Tenemos ahora la otra irregularidad, que es el paso de la E a una sola I. Esto es justamente porque estos verbos tienen una E, mayormente, ¿no? Una E corta, y entonces pasan a una I corta, excepto el verbo nehmen, que nehmen tiene una E muy larga, nehmen, y pasa a una I corta. Entonces tenemos geben, du gibst, el verbo geben es el verbo dar, helfen, ayudar o auxiliar, du hilfst, sprechen, hablar, du sprichst, essen, comer, du isst. Aquí la pronunciación es igual que el ist de ist, el es. ¿Sí? No varía la pronunciación, es igual que tenga dos S a que tenga una, pero obviamente nos damos cuenta por el contexto si se trata de comer o si se trata de ser. El verbo nehmen es el verbo tomar, agarrar, tomar medicación, tomar un ómnibus, un taxi, los medios de transporte, ¿ya? Y du nimmst. Y el verbo treffen, que es encontrarse con personas, du triffst. Luego tenemos los otros verbos que hacen cambio de la E a la IE, porque necesitan mantener una vocal larga. El caso de sehen, fíjense que es una E muy larga, no es I, es E, y lesen, que también es muy larga. Entonces esa longitud de la vocal la seguimos manteniendo en la irregularidad. Du siehst, du liest. Las dos son largas. Y luego tenemos otro cambio más, que claro, al tener diptongo A, U, la inflexión vocálica, es decir, umlaut, cae sobre la A, por lo tanto el sonido pasa a OI. Decimos laufen, ich laufe, pero du läufst. Du läufst. Recuerden entonces, diptongo A, U, suena igual que E, U, suena OI. ¿Ya? Bien, tenemos una serie de ejercicios, Übung 1, y dice Beispiel, schreibt Peter, y entonces dice que Peter schreibt nicht, er redet. El verbo reden es el verbo conversar, que ya lo hemos visto. Entonces vamos a formular una negación, él no hace tal cosa, él hace tal otra. ¿Ya? Aparece trinkt Inge, entonces voy a decir que Inge trinkt nicht, sie isst. ¿Está? Bien, en el Übung 2 tenemos allí, ich schlafe lange,
Y ahora decimos que nicht lange. Entonces, Carlos schläft nicht lange. ¿Ya? Pasamos a una tercera persona. ¿Ya? Como es el caso de Carlos, pueden ubicar el nombre que ustedes quieran. En algunos ya tenemos, ahí aparece por ejemplo Julia. Bien, vamos a schwache Verben. Tenemos una tabla muy larga allí, por lo tanto vamos a lo primero, que es el verbo warten y el verbo reden. ¿Qué pasa con estos dos? Tenemos allí la marca de la T y de la D. ¿Por qué? Porque T y D al final de la raíz del verbo hace que tengamos que incluir una E más para que se pueda pronunciar. Por eso decimos ich warte, ich rede, no pasa nada, pero si du wartest y tú redest. Y en el caso del sie es exactamente lo mismo. Sie es wartet, sie es redet. Y eso mismo se va a repetir luego en el vosotros, en el ihr. Ihr wartet, ihr redet. Entonces, cuando tenemos verbos con T y con D en el final de la raíz y son verbos regulares, agregamos en tú, en sie es y en ihr una E. Los demás no la necesitan. Vamos con el caso del verbo halten, que es un verbo irregular. Y aquí tenemos un problema, porque no vamos a agregar una E. La pronunciación entonces es du hältst, du hältst. ¿Está? Sie es hält. Wir halten, pero cuidado que ihr haltet. ¿Por qué? Porque el plural es regular. La irregularidad en alemán se da en tú y en sie es. No se da en el ihr. Estamos hablando de verbos completos. ¿Está? Bien, por eso entonces en el ihr no hay umlaut obviamente y agregamos la E. Bien, vamos al Übung 3. Beispiel, ich wohne in Passau und du? Y entonces, ¿wohnst du auch in Passau? Así que vamos a formular preguntas. Y ahora aparecen todos verbos irregulares. El verbo wohnen, recordemos que sí es regular. Nos vamos ahora a otro ejercicio más, Übung 4, y ahí tenemos el verbo bestellen, que también es regular. Ich bestelle Wein, yo ordeno, yo pido, yo hago un encargo, eso es bestellen, y du bestellst Bier. ¿Está? Así que vamos a usar estos verbos que tenemos aquí y hacemos el ejercicio. Seguimos con Deutsch, aber hallo, nos vamos al Übung 5 en la página 9 y tenemos Beispiel con el verbo kaufen y Wein. Entonces preguntamos, was kaufst du? Ich kaufe Wein. Y así con todos los demás. Por ejemplo, pregunto, was isst du? Ich esse Obst. Obst, esos son frutas. Bien, es neutro en alemán das Obst. El verbo tragen para conjugar con algunas personas, fahren, essen, lesen, ya, nehmen, tenemos para hacer unas conjugaciones allí. Y ahora viene la conjugación del verbo sein, que nosotros ya la hemos visto, pero la repasamos por si acaso. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid y ellos, ellas, sie sind. ¿Ya? Entonces tenemos una serie de ejercicios para el verbo sein, para repasarlo bien, ¿ya? Estamos en la página 9, nos vamos a la página 10 y tenemos otro tema más. Terminamos con el tema de los verbos hasta ahora y vamos con Nomen und Artikel, nominativ. El nominativo es la base de la lengua, de cualquier lengua occidental. Es a partir del cual se conjuga el verbo. Es el sujeto de la oración. Tenemos acá der bestimmte Artikel, el artículo determinativo. Aparecen los tres, der, die, das y el die, que es el único artículo plural. Es decir, que el artículo no nos dice si lo que viene es masculino, femenino, neutro, no, porque es plural y ya está, ¿ya? Bien, así que der Student, die Reporterin y das Mädchen. Singulares, die Studenten. Studenten, ¿es masculino o femenino? En realidad es masculino. Los estudiantes estamos diciendo, pero el artículo es invariable. Si yo quiero pasarlo al femenino, digo die igualmente y cambio el sustantivo y digo Studentinnen. Y ahí tengo el sustantivo en femenino. ¿Está? Bien.
resumen allí los artículos. Dice Substantive immer groß schreiben. Ajá, siempre hay que escribir con mayúscula. Tenemos una serie de ejercicios para ir colocando los artículos, ¿ya? Es muy bueno aprender cada sustantivo con su artículo. Dice luego que Namen, Städtenamen, etc. meist kein Artikel. Así que mayormente no llevan artículo los nombres y los nombres de las ciudades, países, etc. Paul, München, Italien. Ojo que hay artículos, países que sí tienen artículo, tal es el caso de die Schweiz y tal es el caso de die Niederlanden en plural, ¿ya? Bien, aquí entonces vamos a seguir con el mismo tema, ¿ya? Der plural. Fíjense cómo están las comillitas allí colocando, diciéndonos, ven, el primero no pasa nada, o sea que das Fenster y die Fenster. El segundo, las comillitas, der Mantel, die Mäntel, ese es el plural, simplemente colocar umlaut, como nosotros vimos, der Apfel, die Äpfel, ¿ya? Y entonces allí tenemos todos los símbolos de la pluralización. ¿Ya? Es así también como aparece en los diccionarios, por eso está muy bueno esta aclaración, ¿ya? Las comillitas siempre van a indicar umlaut sobre alguna de las vocales iniciales de la palabra. Bien, vamos al siguiente. Tenemos allí café, té, Milch, Wasser, Musik, etc. Meist kein Plural, oft kein Artikel. Mayormente no hay plural y mayormente generalmente sin artículo. Entonces decimos simplemente que Paul trinkt Bier, o sea que es una generalidad. Paul toma cerveza. Si voy a decir que Paul trinkt das Bier, es una determinada cerveza que está tomando él. Es algo que es importante, ese das Bier. Pero si es algo bien general, Paul trinkt Bier. Bien, hay que colocar entonces en el Übung 2, tenemos der Lehrer y ubicar el plural, que va a ser igual en este caso, die Lehrer, ¿ya? Bien, lo pueden buscar en el diccionario, que allí van a aparecer, como estaban acá, por ejemplo, estos elementos, ¿ya? Bien. Nos vamos al Übung 3 y tenemos dibujitos, entonces die Tomate, die Tomaten, ¿ya? Entonces con estos dibujitos hacemos el singular y el plural. Bien, y nos vamos ahora al otro artículo, unbestimmte Artikel, el artículo indeterminativo, lo cual significa que a diferencia del artículo anterior donde nosotros sabemos cuál es el objeto, acá no sabemos, es un árbol, un reloj, un libro, ¿ya? Teniendo en cuenta reloj es una palabra femenina en alemán, eine Uhr, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? Was ist das? Das ist ein Baum, es un árbol, ¿ya? No estoy determinando un árbol. Luego, nos dicen que Bücher, plural, unbestimmt plural, kein Artikel, no hay artículo indeterminativo plural, no existe unos, unas. Por eso voy a decir que was ist das? Das sind Bücher. Estos son libros. Entonces tenemos una serie de ejercicios aquí para realizar. Beispiel, was ist das? Y tenemos allí Baum. Entonces digo que das ist ein Baum. Hacemos uno juntos, por ejemplo, Stühle, que son sillas, ¿ya? Entonces digo, was ist das? O puedo preguntar en plural, was sind das? El was es invariable, was sind das? Y respondo, das sind Stühle. ¿Está? Bien, vamos a negación, pero la negación con nicht. ¿Ya? Entonces tenemos todas actividades, todos verbos que aparecen aquí. Liest du? Nein, ich lese nicht. Yo no leo. Lernst du Spanisch? ¿Y ahora qué tengo que negar? Tengo que negar Spanisch. Entonces, nein, ich lerne nicht Spanisch. ¿Studierst du Jura? ¿Estudias abogacía? Nein, ich studiere nicht Jura. ¿Kennst du Lisa? Nein, ich kenne Lisa nicht. ¿Y acá qué pasó? Yo no puedo decir nein, ich kenne nicht Lisa. No queda bien, queda mejor ich kenne Lisa nicht, para no negar a la persona, ¿ya? Es una cuestión de estilo más que nada. ¿Tanzt du gern? Nein, ich tanze nicht gern. ¿Qué estoy negando? Estoy negando gern.
O sea que no bailo con gusto, ¿ya? ¿Wohnst du in Berlin? Nein, ich wohne nicht in Berlin. ¿Qué estoy negando? El circunstancial del lugar, o sea, Berlin. ¿Trinkst du das Wasser? Y ahí tenemos con artículo determinativo. ¿Tomas el agua? Nein, ich trinke das Bier nicht. ¿Ya? No sé qué pasó acá. Nein, ich trinke das Bier nicht. Bueno, en realidad tendría que haber dicho trinkst du das Bier? Nein, ich trinke das Bier nicht. Hay una confusión en este, así que ese Wasser no va Bier en ese caso, ¿ya? Porque si dice trinkst du das Wasser, diría nein, ich trinke das Bier. Punto, ¿ya? Bien, bueno. Y nos vamos ahora con el otro artículo, que es el artículo negativo. Negation mit kein. Ist das ein Apfel? Ist das eine Orange? Ist das ein Brot? Y niego todo eso y digo que das ist kein, keine, kein. Y el plural también niega, keine Äpfel. Así que tienen ejercicios para trabajar con todo el artículo negativo, ¿ya? Recuerden que el artículo negativo, a diferencia del adverbio de negación, es exclusivo para sustantivos. ¿Qué hay después del kein? Un sustantivo, obviamente. ¿Qué hay después del nicht? Lo que sea, ¿ya? Lo que ustedes quieran. Puede haber también un sustantivo, como el caso de Jura. Lo que pasa que abogacía es prácticamente como un nombre propio. No puedo decir keine Jura, queda horrible, ¿ya? Bien, tienen aquí un montón de ejercicios para realizar con todo este tema, así que lo van haciendo con sus dibujitos y hasta aquí llegamos con este largo video de hoy. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.